saludo para todos nuestros amigos. Queremos decirles que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y una vez más estamos en este momento con el propósito de estudiar la palabra de nuestro Dios. Les invitamos para que podamos abrir las Escrituras en el Evangelio según San Lucas y así podamos estudiar una porción de las Escrituras que nos ayudarán en nuestro diario vivir. Antes quiero tener una palabra de oración. Padre, gracias por tu amor. En esta hora te invitamos para que nos dirija y nos ilumine, para que al estudiar tu palabra seamos dirigidos por tu Espíritu Santo y podamos entender y tomar, oh Dios, las lecciones que tú nos brindas para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10 encontramos una parábola que lleva por nombre la parábola del buen samaritano. Y esta parábola tiene grandes lecciones para los tiempos en que nosotros nos encontramos precisamente. A partir del versículo 25 dice la palabra de Dios que un doctor de la ley se levantó para probar a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta: ¿qué está escrito en la ley como lees? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote descendía por aquel camino y al verlo pasó por el otro lado. De igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él. Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, y poniéndolo sobre la cabalgadura lo llevó al mesón y lo cuidó. Al partir el día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. La lectura que acabamos de leer nos enseña a nosotros una grande lección. Al igual que el joven rico, este doctor de la ley pretendía haber estado guardando la santa y divina ley de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la pregunta, la gran interrogante de este hombre era que quería tener la seguridad de la salvación y la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y una de las primeras cosas que nosotros necesitamos tener clara es que la salvación nosotros no la ganamos. La salvación es un regalo de Dios. Pero este hombre pretendía creer o pensar que el hombre puede ganar la salvación por sí mismo. El aspecto número 2 que nosotros podemos mirar acá fue que Jesús lo remitió a las Sagradas Escrituras. Y eso nos ayuda a entender. Si queremos entender o conocer cualquier interrogante que tengamos, la palabra de Dios es la fuente más segura para cada uno de nosotros. Y ahí encontraremos la respuesta de Dios a nuestras interrogantes. Así que Jesús lo dirige a la palabra de Dios y le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? Y aquel hombre respondió de una manera muy correcta: amarás a Dios de todo corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de Jesús nos ayuda a entender algo. Jesús le dice: haz esto y vivirás. Pero cuando nosotros leemos detenidamente, Jesús le dice:
Sigue haciendo esto y así vivirás. Luego el hombre trata de evadir la invitación a la exhortación que Jesús le está haciendo. Y Jesús pasó entonces a citar un incidente que en la vida real había sucedido. Y los participantes de ese suceso estaban allí presentes cuando Jesús contó entonces aquella situación que había sucedido. Un hombre que viajaba, dice la palabra de Dios, de Jerusalén a Jericó. Fue asaltado, fue golpeado, fue despojado de sus pertenencias y fue herido al punto que casi moría. Y Jesús, contando ahora, hace el comentario: pasó un sacerdote, un hombre que oficiaba en el templo, un hombre que conocía la ley de Dios, un hombre que sabía cuál era el deber que establecía la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el relato que Jesús presenta dice que el sacerdote, cuando vio al hombre caído, siguió de camino. Luego más atrás le seguía un levita, otro hombre que también trabajaba en el santuario. Su labor como líder del pueblo de Dios era de administrar las cosas sagradas, y que era un conocedor de las exigencias de la santa y divina ley, que ellos decían ser custodios de ella. Pero dice la palabra de Dios que entonces al verlo pasó de largo. No sintieron ninguna preocupación, ningún dolor, no había ninguna admiración, no hicieron algún gesto de ayudar a este pobre hombre que estaba allí medio muerto. Sin embargo, dice la Escritura que pasando un samaritano, el samaritano es un hombre odiado por los fariseos, es un hombre que no es de la misma religión, pero es un hombre que cree en Dios, es un hombre que tiene el conocimiento de los mandamientos de Dios, pero este hombre actuó diferente. Dice la Biblia que se bajó de su cabalgadura, vendó sus heridas, lo tomó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. En este incidente nosotros vemos ilustrado lo que es realmente cómo actúa el verdadero amor de Dios. Porque ¿saben algo? En esta parábola nosotros encontramos que el amor de Dios se manifiesta de una manera. Este hombre que estaba allí medio muerto representa la condición humana en que nosotros nos encontramos cuando el hombre cayó en el pecado. Dios no hizo lo de el sacerdote ni el levita. En esta parábola Jesús se identifica como el samaritano, como aquel hombre que se descendió de su cabalgadura, tomó a este hombre herido, se preocupó por él, extendió su mano, trató de sanarlo, vendarlo, lo llevó al mesón y allá le pagó al mesonero: cuídame a este hombre y cuando yo regrese te lo voy a pagar. Y esta parábola nos enseña a nosotros el propósito de Dios con cada uno de los seres humanos que hemos experimentado su amor. Hoy en día estamos viviendo días difíciles, momentos muy especiales por el hecho de que la maldad está cada día aumentando. Hay dolor, hay sufrimiento por todas partes, hay preocupación, hay tristeza. Hay personas que han visto perder a sus parientes, a sus vecinos, a sus amigos. Y se ha agravado más la situación con la llegada de este virus que ha golpeado el mundo entero. Y llama poderosamente la atención que se ha incrementado una situación en la población mundial. Y es lo que le llamamos hoy en día el distanciamiento social. Y el distanciamiento social nos lleva a estar separados y alejados unos de otros. Y peor aún, aquellas personas que se infectan o han tenido esta experiencia, es triste y es doloroso escuchar algunas historias, algunos relatos por parte de estas personas, cómo se han llegado a sentir terriblemente rechazados, despreciados, porque aún los familiares los rechazan, se apartan de ellos.
Y esto es lo que hace interesante, mis amigos, cuando nosotros vemos esta parábola. Aún en el mundo cristiano, muchos que estudiamos la Escritura y decimos creer en un Dios y que hemos experimentado el amor de Dios, en medio de las situaciones que hoy existen, cuando nos damos cuenta de una situación, de un contagio, ¿qué hacemos? Nos escondemos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros parientes, y allá los dejamos solos. Y es por esto que esta parábola a nosotros nos enseña una grande lección. Y necesitamos cada día en nuestras vidas comprender, entender el gran amor de Dios, para que de igual manera nosotros podamos amar como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, la carta de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 17, dice así la palabra de Dios. Pero si uno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? ¿Cómo podía estar el amor de Dios en ese sacerdote o en ese levita que iban tan preocupados o apurados para ir a funcionar en el templo, a hacer las labores allá en el santuario? Y se encuentran a este hombre tirado, casi muerto, a punto de morir. Y solo hacen de mirarlo y se hacen a un lado. ¿Saben algo, de mis amigos y hermanos de iglesia también? Estamos viviendo tiempos muy peligrosos y fácilmente nos podemos nosotros equivocar en las cosas que Dios pide de nosotros. El texto nos dice a nosotros, si nosotros vemos a un hermano padecer cualquier necesidad y nosotros tenemos cómo poder ayudarlo, ¿cómo podemos nosotros cerrar nuestro corazón? ¿Ve? ¿Cómo puede el amor de Dios estar en una persona así? Y dice la palabra de Dios, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en obras y en verdad. El verdadero amor se mueve a la acción. El amor de Dios se manifiesta en que cuando nosotros estuvimos caídos, cuando estuvimos enfermos, perdidos, Cristo descendió a esta tierra a venir a buscarnos para salvarnos. El propósito de Cristo es no dejarnos perder. Entonces la palabra de Dios nos enseña una grande lección. El amor de Dios es lo único que vale realmente en la vida de un cristiano. Porque podemos tener muchos talentos, muchos dones, podemos tener muchas cosas, riquezas, pero si el amor de Dios no está en nuestros corazones, de nada nos sirve, de nada nos vale. Estamos totalmente perdidos. Ahora, la palabra de Dios entonces nos enseña a cada uno de nosotros. Si Cristo habita en nuestros corazones, si nosotros le hemos dado lugar a nuestro Dios en nuestros corazones, entonces va a suceder algo interesante. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 8. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten esto. Cristo murió por nosotros siendo enemigos, siendo pecadores. Le habíamos dado la espalda, lo habíamos traicionado, lo habíamos tratado mal. Y en esa circunstancia Cristo vino a esta tierra a morir, a vivir con nosotros. Entonces, mis amigos, hermanos, tenemos que aprender hoy en día realmente a vivir la experiencia del amor divino. El amor de Cristo no se hace indiferente ante las necesidades humanas. Cuando Cristo reina en el corazón, la preocupación siempre serán las necesidades de nuestros semejantes. Pero en la parábola del buen samaritano nosotros encontramos tristemente que acá estos líderes espirituales que se decían de ser del pueblo actuaron de una manera que realmente demostraba que no tenían a Dios en sus vidas. Sin embargo, estaban allí con una investidura que hacía aparentar que eran los líderes del pueblo.
Hay una lección para nosotros hoy en día. Y esa lección es que nosotros no podemos aislarnos, no podemos apartarnos, no podemos dejar a las personas solas, abandonadas. Tenemos que brindar ese amor, ese cariño, ese aprecio, hacerle sentir a las personas que son especiales, que valen para nosotros, que ellas tienen un valor especial, como Cristo nos dio un valor y Él nos lo manifiesta. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No valíamos nada, estábamos condenados a la muerte. Pero Jesús, en su grande amor, se resistió a que nosotros nos perdiéramos y decidió venir a esta tierra con el único propósito de salvarnos y darnos la vida eterna. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, ahora nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, Jesús nos ilustra acerca de un mandamiento. Pero este es un mandamiento que muchos cristianos lo olvidamos o no lo tomamos en cuenta. Porque la palabra de Dios dice allí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Que os améis unos a otros. Y noten ustedes, dice Jesús, ese es un mandamiento mío. ¿Qué cosa? Que nos amemos unos a otros. Pero dice algo más. Así como yo les he amado a ustedes, ustedes deben de amarse unos y otros. Entonces, mis amigos y hermanos, esta realmente es la esencia del verdadero cristianismo. Esta es la verdadera evidencia de que tenemos a Cristo en nuestras vidas, cuando también amamos a nuestros semejantes. No podemos decir que amamos a Dios, pero nos hacemos indiferentes a aquellos que sufren, que pasan por experiencias difíciles, terribles, duras. Personas que sufren, personas que están adoloridas, necesitan esa mano ayudadora de igual manera como Cristo nos las brindó a nosotros y nos las brinda. Él espera que nosotros podamos hacer lo mismo y así como Él lo hizo. Y esto nos ayuda a nosotros a entender, mirar. Los propósitos de nuestro Dios cada día es que cada uno de nosotros podamos reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo Jesús. Actuar como Cristo actuó cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, hay un detalle que es mucho, todavía aún más importante. Porque Jesús dice en Mateo capítulo 5, el versículo 43 al 44, dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen. Así que el mandamiento que Jesús nos dice, un mandamiento nuevo los doy, no nos da lugar a eximir a nadie de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestro aprecio. Debemos amar como Cristo nos amó, y cuando Cristo vino a salvarnos a todos. El sacrificio de Cristo cubre a todo pecador si quiere arrepentir, si quiere aceptar. Entonces el amor de Dios también debe de ir de nuestra parte hacia todos aquellos que nos rodean. Ese es realmente la evidencia del amor de Cristo Jesús. Y es por esto que cuando entonces nosotros vamos a la primera carta de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 14 y 15, miren lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que tenemos realmente vida en Cristo Jesús? Porque amamos a los hermanos. Entonces quiere decir que cuando miramos la parábola de ese buen samaritano, realmente el samaritano dio evidencia de que tenía a Cristo en su vida.
de que era una persona que tenía el amor de Cristo, estaba en comunión con Dios. Pero lamentablemente el sacerdote y el levita solo cumplían las funciones, pero no tenían realmente en sus vidas la presencia de Dios y por ello actuaban de esa forma. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El acto del sacerdote y del levita nos ayudan a entender que si por ellos hubiese sido, ese hombre allí se muere. Allí lo hubieran encontrado muerto. Cuando el deber de ellos fue de ir, tomarlo y hacer lo que hizo el samaritano. Hay una lección para cada uno de nosotros en estos tiempos presentes, donde cada día se hace más necesario el amor de Cristo en nuestros corazones. Todos los días Dios espera brindarnos ese amor para que nosotros podamos brindar ese amor también. ¿Cuántas personas en este mundo lloran? Hay lágrimas, hay tristeza, hay dolor. Personas que solas sufren. ¿Y dónde están los hijos de Dios con el amor de Dios para ir a compartir ese amor? Para ir a brindar esa palabra de consuelo, esa palabra de esperanza, esa palabra de ánimo. ¿Dónde están aquellos que Dios nos ha llamado para devolver la esperanza a aquellos que han perdido ya la esperanza? Mis amigos, estamos viviendo momentos muy difíciles, muy tristes. Y es por esto que solamente la palabra de Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros a tomar el camino correcto para hacer las cosas como Dios le agrada que las podamos hacer. La carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando una persona no siente amor por un necesitado, por un enfermo, por un dolido, por alguien que está triste, simple y sencillamente dice la Escritura, porque esa persona no conoce a Dios ni tiene a Dios en su corazón. No importa lo que se diga, no importa lo que se profese, pero la palabra de Dios da la evidencia. El que no ama no conoce a Dios. Quiere decir que el que ama, entonces conoce a Dios. ¿Ve? Porque Dios es amor. O sea, Dios entronizado en el corazón de la persona que le conoce, actúa a través de la persona para brindar ese amor, para brindar esa palabra, para brindar esa ayuda, para brindar ese sostén, para brindar esa mano ayudadora. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Quiero leerles una cita que está en el Camino a Cristo. Dice allí el Camino a Cristo, la página 61. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, expresada en los preceptos de su santa ley. Miren, mi amigo y hermanos, esta declaración es tremenda. Si nosotros moramos en Cristo y Cristo mora en nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir? Si Cristo vive en nuestras vidas, estaremos procurando hacer la voluntad de Dios expresada en su santa ley. Y la ley se divide en 2 tablas. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Yo no puedo pensar que soy un hijo de Dios, soy un cristiano, que tengo a Dios, pero cuando voy a un necesitado, a un hambriento, cuando veo a un caído, cuando veo a una persona en necesidad, en medio del dolor, abandonarlo, darle la espalda, esconderme de él, apartarme de él, no permitir que esa persona pueda sentir
esa palabra de ánimo, esa palabra de amor, de cariño, allí realmente no está Cristo Jesús. Allí hay ausencia del amor de Dios y por lo tanto Dios no está allí presente. Y es por esto que la palabra de Dios entonces nos ayuda a encontrarnos o a desenmascarar nuestra vida. Cuando vamos a Cristo Jesús, camino a Cristo, la página 59, como seres errados y pecaminosos y nos hacemos partícipes de su gracia transformadora, el amor brota en nuestros corazones. Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave y nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. El sendero que antes parecía cubierto de tiniebla brilla ahora con los rayos del sol de justicia. Qué preciosa lectura del camino a Cristo. Cuando realmente estamos llenos de la presencia de Cristo, toda carga, toda tarea, toda obra que Dios quiera que hagamos en favor de otros semejantes es un placer, es una delicia, es un gusto. Eso es lo que hacemos con alegría. Y es por esto, mis amigos, que estamos viviendo en una época difícil. La palabra dice que por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se va a enfriar. Mateo, el capítulo 24, allí lo dice. Versículo 12 o 13, allí está. Y eso es lo que precisamente estamos viviendo hoy en día. Por todos lados reina el dolor, la preocupación, la incertidumbre. Pero ahora noten algo interesante. Hemos aprendido a aislarnos, apartarnos, alejarnos. Pero ¿saben algo? Pocas veces nos ponemos a pensar, y si mañana o pasado el que caigo soy yo, ¿cómo me gustaría que a mí me trataran? ¿Cómo me gustaría que a mí entonces también me dieran una voz de apoyo, una voz de ánimo, no me dejaran solo? Esas son las grandes interrogantes que muchos de nosotros necesitamos entender y comprender. Porque ¿sabe algo? Y mi amigo, tú que me estás allí escuchando, si estás pasando por momentos difíciles, duros, te puedo decir algo. Jesús no te abandona. Jesús te ama de corazón sincero. Y Jesús está a tu lado. Y Él promete nunca abandonarnos. Pero nosotros hoy necesitamos aprender a conocer el amor divino, ese amor santificado, ese amor de Dios. ¿Cómo poder nosotros llegar a amar como Dios nos ha amado? ¿Saben algo? La Sagrada Escritura nos da a nosotros la respuesta a esta interrogante. ¿Y por qué es importante? Porque si el amor de Dios no está en nuestras vidas, estamos perdidos. De nada sirve que tengamos elocuencia, profecía, ciencia, conocimiento, tengamos fe de tal manera que movamos las islas a la mar y tengamos un cúmulo de cosas. Si no tenemos el amor divino en nuestras vidas, estamos totalmente perdidos. De nada nos sirve todo lo que podamos tener. Lo que necesitamos es en la vida nuestra tener ese amor de Dios y poderlo vertir hacia nuestros semejantes, a nuestros prójimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puede ser eso una realidad en mi vida? Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 7. Escuchen lo que dice la Escritura. Amados, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí está el secreto. ¿Cuál es el secreto? Nacer de Dios, nacer por el Espíritu Santo, como Jesús le dijo a Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando hablamos de ese nuevo nacimiento, estamos hablando de esa santificación, de esa transformación que Cristo hace en esa naturaleza. Como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es una nueva criatura.
Y cuando somos una nueva criatura y Dios está entronizado en nuestras vidas, entonces podremos brindar el amor de Dios, porque lo hemos recibido en nuestras vidas. Como dice acá, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El versículo 11 nos dice, amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, atención, Dios vive en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¡Qué lindo! ¿Cuándo es que Dios mora y vive en nosotros? Cuando nos amamos unos a otros, entonces ese amor cada día se irá perfeccionando. Cada día se verán en nuestras vidas más actos de fe, de bondad, más actos de amor, más actos en los cuales nos identificamos con los dolientes, con los caídos, con los que sufren, con los que lloran. No seremos indiferentes. Veremos en esas oportunidades los medios para tender esa mano ayudadora y esa palabra de aliento que nos ofrece la palabra de Dios. Es el único medio, es la única forma, como nosotros podemos realmente tener la seguridad de que estamos haciendo las cosas como a Dios le agradan. La palabra de Dios entonces nos dice a cada uno de nosotros en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 11 y 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Miren, mis hermanos y amigos, cuando en la vida nuestra vivimos con el anhelo, el deseo y la acción de hacer los actos de amor que Cristo hacía y quiere que hagamos a favor de los débiles, de los desamparados, de la viuda, del huérfano, del necesitado, del que sufre, del enfermo, podemos tener la seguridad entonces de que tenemos la vida eterna, de que Cristo mora en nuestras vidas y tenemos la esperanza ahora de llamarnos hijos de Dios con derecho a la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces, como dice el dicho, nadie puede dar lo que no tiene. Es triste cuando nosotros leemos ese incidente de la parábola de ese buen samaritano, porque a nosotros nos enseña una grande lección. Lamentablemente, muchos, conociendo la palabra de Dios, teniendo el conocimiento, solo lo utilizan como una fachada, pero en lo que a la práctica se refiere, lamentablemente encontramos entonces que no hay una armonía, no es parte de la vida. Y esa es una de las cosas que hoy en día nos está afectando mucho. Si nosotros pudiésemos vivir y compartir más del amor de Dios, nuestro mundo sería diferente. Las personas aprenderían cada día que solo en la medida que nos volvamos a Dios, nosotros podemos ser felices. Solo en la medida que nosotros le demos lugar a Cristo en nuestras vidas, nuestra vida tendrá un sentido diferente. Porque el propósito de Cristo es darnos vida eterna. Y miren algo interesante, la palabra de Dios dice que Cristo vino a este mundo para salvar al mundo por medio de él, no para condenar al mundo. La acción del sacerdote y el levita de la parábola nos enseña a nosotros que fue una acción de condenación. Al dejarlo allí solo, abandonado, no tuvieron la menor simpatía, no tuvieron el menor grado de compasión, de amor hacia ese hombre caído. Mis amigos que me has acompañado en este día a escuchar este mensaje, en estos momentos, te hago una pregunta. ¿Tienes el amor de Dios en tu vida? ¿Crees realmente que el amor de Dios está
presente en tu vida? Antes de que me des esa respuesta, medita en lo que te he preguntado. Quiero leerte esta cita para que terminemos. Dice la palabra de Dios: el amor es de Dios. Note, el amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo o originarlo. Una persona que no ha nacido, que no ha sido santificado, que no ha tenido un encuentro, que no ha rendido su vida a Cristo, no puede generar el amor divino. El amor divino viene de Dios. Y dice entonces la cita: el amor divino se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Camino a Cristo, página 59, el tercer párrafo. Repito, el amor divino se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Donde Cristo reina, Él es Rey. Se hace su voluntad, es un gozo, es una delicia, como leímos en la otra cita. No hay tarea difícil ni dura, no hay por qué hacer excepción de personas, no hay por qué hacernos indiferentes a las necesidades, a los dolores y sufrimientos. La cita sigue diciendo: el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. En otras palabras, el amor es la energía que nos mueve a la acción. No podemos quedar indiferentes, no podemos quedar paralizados ante una necesidad humana. Y sigue diciendo la cita: este amor modifica el carácter, o sea, lo transforma. Antes éramos duros, indiferentes. Ahora, cuando Cristo reina en nuestras vidas, ahora no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar indiferentes, sino que ahora actuamos a tender esa mano, a compartir de lo que tenemos, a darle a aquel necesitado. Ese amor, dice, modifica el carácter, restringe las pasiones y subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Lo que acabo de leerle. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es nuevo. Y dice la palabra de Dios: este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. A mi amigo y hermano que he escuchado esta palabra, solamente en la medida en que nosotros volvamos a Dios, busquemos de Dios, nos entreguemos a Dios, nosotros podremos amar como Dios nos ama. Y así, cuando se nos presenten situaciones como la que hoy estamos mirando y estamos experimentando, no seremos indiferentes, sino que por el contrario, trataremos siempre de tener en cuenta a estas personas para tenderles esa mano y hacerles sentir y ver que Dios las ama y nosotros también lo amamos. Y es así como cada uno de los que tenemos la esperanza de la salvación en Cristo vivimos cada día procurando en cumplir y hacer la voluntad, porque esto es lo que Cristo haría si estuviera con cada uno de nosotros. Mis amigos, en esta hora yo te animo, yo te exhorto a que medites en tu vida, en tus actos, pero en tus actos que tienen que ver con el prójimo, con el vecino, con ese necesitado, con ese enfermo. ¿Cómo has actuado? Si no has actuado correctamente, ¿sabes? Puedes pedirle a Dios que cambie esa forma de actuar, esa forma de ser, y Dios nos haga sensible de tal manera que podamos actuar como Cristo actuaría si Él estuviese hoy en nuestro lugar. Espero, mi hermano, mi amigo, que lo que hemos estudiado en esta hora sea de gran bendición para nuestras vidas y podamos aprender que solamente Dios tiene amor puro y verdadero para darnos, para que nosotros podamos dar de ese amor. Cuando ese amor comience a fluir en nuestras vidas, los corazones van a responder, los corazones van a ser enternecidos. Hoy en día hay producto de tanta maldad porque hay odio, porque hay rencor, hay resentimiento. Todos los atributos del enemigo es lo que hoy se vive. Pero Dios quiere también que nosotros podamos tener nueva vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.
y puedas hacer un alto en tu vida y decirle a Dios, dame de ese amor. Yo quiero conocer, quiero experimentar ese amor en mi vida. Ayúdame, oh Dios, a vivir, pero a vivir de una manera transparente y correcta como tú quieres que yo viva. Si esa es esa voluntad, te invito a que tengamos una palabra de oración. Gracias, Padre, por tu amor y bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida que tú nos das. Ayúdanos también a valorar la vida de nuestros semejantes, de nuestros seres amados, de nuestros familiares, de los necesitados, de los enfermos y de todo aquel que necesita, oh Dios, de esa mano ayudadora. Cuando hayan circunstancias difíciles en nuestro alrededor, podamos ser esa mano ayudadora, hacer lo que tú harías si estuvieras en medio nuestro. Oh Dios, derrama tu amor en nuestras vidas, transforma nuestros corazones y enséñanos y ayúdanos a vivir para ti, para que el mundo también conozca de ese amor y puedan recibirte en sus vidas. Gracias, Padre, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde y será hasta la próxima oportunidad.